Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Buenas tardes, un saludo fraterno desde Brasil a todos y todas que nos están escuchando. Un gusto recibirte y bueno, consultarte hoy luego de esta situación de desestabilización que se vivió en la jornada de ayer, cómo continúa. Sabemos que ha habido muchas detenciones, se incrementa el número de detenidos hora tras hora, pero hoy, ¿cuál es la situación institucional en el país y la cara política que tuvo este suceso que no podemos dejar de debatirla? Bien, los hechos, lo que han dado hasta ahora, digamos, porque se notó y se vio muy bien que tanto el gobernador de Brasilia como el secretario de Seguridad, que fue ministro de Seguridad del gobierno Bolsonaro, actuaron en el sentido de dejar que la cosa suceda. Entonces Claro. tenemos una intervención federal en Brasilia que sacó al gobernador y se está haciendo, digamos, también un pedido, ya salió un pedido de prisión para el secretario de Seguridad. Por otro lado, todavía se está esperando, digamos, alguna manifestación del actual ministro de Defensa del gobierno Lula, y fue un tipo colocado como para apaciguar los ánimos, ¿no? Un hombre de derecha, próximo inclusive de los militares, con aprobación de los mismos para ocupar el cargo, que todavía no dio ninguna declaración fuerte, digamos, lo que fue hechos. Por increíble que parezca, antes que sucediera, el propio ministro de Defensa había dicho que eran manifestaciones democráticas e incluso tenía parientes suyos, ¿no?, en estos actos. Entonces, las tensiones, lo que se espera para las próximas horas también son las detenciones o detenciones de los que financiaron todos esos actos, ¿no? Fueron más Se de, si no me equivoco, 60 micros que vinieron financiados por alguien, etcétera, y que ahora la justicia está investigando esos tipos, a esos empresarios. Ya se conoce, buenas tardes, antes que nada muchísimas gracias Rodrigo, ya se conocen esos empresarios que financiaron toda esa movilización, esa gran movilización. Por ahora no salieron nombres, ya había ciertas investigaciones porque no son los primeros actos, ¿no? El post-elección hubo corte de rutas, después se iniciaron los acampamentos en frente a los cuarteles pidiendo el golpe de Estado, con grande estructura, ¿no? Carpas, comida, baños químicos, etcétera. Investigando, pero todavía no salieron los nombres de esos empresarios. Se sabe más o menos, digamos, de algunos empresarios porque ya han dado declaraciones públicas, pero son principalmente, digamos, del agronegocio, otros vinculados con lo que sería la venta de comercio en general, así, de productos importados, y esos son, digamos, el más foco, es lo que se sabe, por lo menos, sí, por declaraciones públicas. Todavía no tenemos nombres sobre eso. Te consulto brevemente, como para ir cerrando, Rodrigo, sobre, porque esto no es una cosa aislada, no es algo que pasó de la nada, se suscitó, se ha alimentado, digamos, que una situación de estas características se desarrolle como pasó. ¿Cuál es, desde tu perspectiva y tu análisis periodístico, los motivos que condujeron a este levantamiento y situación de desestabilización de ayer? ¿Y cuáles son tus perspectivas en lo que hace a un gobierno de Lula que está incipiente todavía, reiniciándose hace apenas unos días nada más? Exacto. Bien, eso ya se venía y dentro de los planes, digamos, era crear, digamos, un caos generalizado, porque además de convocar para esos actos en Brasilia, ya también se estaban preparando, inclusive hubo movimentación para cercar las refinerías de gasolina y gasoil, para empezar también a hacer una paralización eh, a nivel de combustibles, ¿no? Hubo en San Pablo, en las principales avenidas, ayer también hubo cortes, y se sigue todavía, por lo menos hasta ahora, tratando de incentivar. Hubo una baja en ese sentido, pero el objetivo era justamente crear un caos para que las Fuerzas Armadas intervengan, ¿no? Como en Brasil no sucedió lo mismo que en Argentina en cuestiones de hacer que los militares paguen por sus actos en la dictadura, ellos siguieron, digamos, con todo un
cuerpo, digamos, ha sido toda una institución volcada, digamos, a lo que es la intervención en la vida política. Entonces, todavía existe en la Constitución uno de los artículos que permite, digamos, de manera, entre comillas, constitucional, la intervención de las Fuerzas Armadas. Dado toda la conmoción que se generó, digamos, que es lo más o menos que se espera del gobierno Lula en ese sentido. Para muchos, digamos, se abrió, digamos, una oportunidad de realmente ir por las cabezas de los militares, porque lo que se está quedando, lo que para muchos no quedaba, y ya quedó más que claro, digamos, la banca generalizada de esto, para hacer esto, fueron los militares, ¿sí? Los militares permitieron que se acamparan frente a los cuarteles, defendieron esos tipos de manifestaciones antidemocráticas y golpistas, y entonces ahora se está realmente tratando de posicionarse, de empezar algo que hizo, por ejemplo, Petros en Colombia, ¿no? Exonerar a todos los militares que tuvieron participación o declaraciones antidemocráticas, ¿sí? Un caso, por ejemplo, que ya pasó ahora, todos los jefes, todos los comandantes tienen que pasar, digamos, el comando para los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas para seguir este gobierno. El comandante de la Marina no se presentó para hacer eso. O sea, ya hubo actos y hay acciones, digamos, por parte de los militares de seguir con esto. Rodrigo. Entonces hay todavía... Sí. ¿Están en rebeldía las Fuerzas Armadas entonces? ¿O algunas todavía responden al presidente? En este momento. Entonces, en este momento, por ejemplo, no sale ninguna declaración de las Fuerzas Armadas contra lo que sucedió en Brasilia, ¿no? Esa invasión y destrucción. Uh-huh. Entonces, lo que no se ve realmente es militares dispuestos a eso. Lo que quedó más o menos claro, digamos, para muchos analistas que estamos viendo esto, es que la política que se inició el 1 de enero, de tratar de negociar y no apretar a los militares, se vio totalmente sobrepasada, digamos. Los militares se bancaron eso que sucedió y que ya venía sucediendo. Entonces la expectativa es ver si realmente el gobierno Lula va a cambiar, digamos, esa política de conciliación con las Fuerzas Armadas y va a tomar algo que también Néstor Kirchner hizo, ¿no? Cuando hubo que pasar, exonerar a los militares que no tenían una postura democrática, ahora sería el momento de hacerlo acá en Brasil. Claro. Todavía no vimos señales, hubo ciertas indicaciones de Lula con el discurso que dio, pero todavía estamos esperando realmente las medidas que sucedan. Esos manifestantes que estaban frente a los cuarteles, al cuartel general del ejército, que fueron desalojados en la mañana de hoy, ¿quién los desalojó? ¿La policía o el ejército les dijo que se retiren de allí? El ejército dio el anuncio, pero la policía militar de Brasilia fue la que encaminó a todos esos en micros y derechos a lo que sería la Policía Federal de Brasil. O sea, hoy estamos con un número de 1.200 más o menos, que fueron teníamos 300 que fueron capturados, digamos, durante las acciones, y los demás se cercó ese campamento y se los hizo entrar a los micros y ir derecho a responder por los crímenes que cometieron ese día. Yo tengo una consulta más con respecto a ese tema, que es muy interesante, que estás brindando la información. Una cosa es el ejército, otras cosas son las fuerzas federales que custodian las fronteras, por ejemplo, y las policías. ¿Responden al gobierno? ¿Cómo están? ¿Están con los militares? ¿Cómo es? ¿Es todo corporativo o no? Entonces, es corporativo, pero fragmentado, digamos. No hay una cohesión nacional que una a esa policía, ¿no? Brasil es uno de los poquísimos países que todavía tiene, digamos, una policía militar. Está la policía civil, que investiga, y la policía militar, que hace la vigilancia y represión. Bien. La policía militar tuvo, durante sus últimos 4 años, muchísima influencia por parte de los fascistas o los bolsonaristas. Claro. Entonces, lo que se vio durante todas esas ocupaciones, acampamentos y todo, es la nítida diferencia de tratamiento que se les hace, digamos, a los fascistas que hacen esos tipos de cosas con lo que hacen con cualquier movimiento social, partidos de izquierda o progresistas, ¿sí? Eran tipos pidiendo, por favor, salgan de acá, los llevamos para allá. O sea, el tratamiento es completamente diferente que se le puede dar a cualquier otro tipo de manifestación, ¿sí? Perfecto, ahora, Rodrigo. La cuestión también está justamente en desarticular eso. Claro. Claro.
Completamente, completamente, porque además se trata de un gobierno que ha comenzado hace apenas días nada más. Rodrigo, te agradecemos este tiempo, la información que nos has suministrado, las aclaraciones que nos has hecho y estamos atentos y atentas a lo que acontece en el vecino país de Brasil. Un cariño muy grande y gracias nuevamente. Un saludo a todos y a todas por ahí. Gracias también por poder explicar eso. Y son cosas que, principalmente para Argentina, tienen que estar atentos porque esto es algo que puede suceder en los demás países. Y una vez que el fascismo crece, se hace mucho más difícil mandarlos de vuelta para la cloaca de donde no habrían haber salido. Nunca, Claro, exactamente. claro, se hace muy incontrolable. Gracias, Rodrigo.